El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl, parte 1. Sobrevivir al infierno. El inicio de la travesía de Viktor Frankl en la mente humana tiene una capacidad extraordinaria de resistir, adaptarse y encontrar significado, incluso en los escenarios más sombríos. Este principio fundamental es el eje de El hombre en busca de sentido, donde Viktor Frankl comparte sus vivencias en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Todo puede serle arrebatado al hombre, salvo una cosa, la última de las libertades humanas: elegir su actitud en cualquier circunstancia dada. Así abre Frankl uno de los relatos más impactantes sobre la psicología humana frente al sufrimiento extremo. La llegada al campo de concentración, el principio de la deshumanización. Cuando Frankl, junto a su familia y miles de otros judíos, fue deportado a Auschwitz, su realidad cambió abruptamente de forma brutal e irreversible. Sus pertenencias fueron confiscadas en minutos. Su profesión, sus títulos y su identidad social se volvieron irrelevantes. Las decisiones de vida o muerte se reducían a simples gestos de los guardias nazis. Desde el primer instante, los prisioneros enfrentaron la aniquilación psicológica, rasurados, despojados de su ropa y numerados como piezas de inventario. El individuo dejaba de existir, solo quedaba un número marcado en la piel. El primer golpe psicológico es la despersonalización, el ser humano convertido en objeto. El estado inicial. El shock de la adaptación al horror. Durante los primeros días, los prisioneros atravesaban un estado de shock absoluto. El cerebro no lograba procesar la magnitud del horror vivido. El miedo paralizante coexiste con una especie de anestesia emocional. Frankl relata cómo muchos, al llegar, mantenían una extraña esperanza de que todo fuese un error, un malentendido temporal. Pero pronto, la brutal realidad se imponía. La vida diaria en el campo, rutina de sufrimiento. La existencia en Auschwitz y otros campos era reducida a lo más básico: alimentación mínima e insuficiente, jornadas extenuantes de trabajo forzado, bajo condiciones inhumanas, frío extremo, ropa inadecuada, pésimas condiciones higiénicas. La lucha diaria por un trozo de pan se convertía en la batalla esencial por la supervivencia. Sin embargo, más allá del dolor físico, el sufrimiento psicológico era el factor más devastador. La constante incertidumbre sobre la muerte, la pérdida de seres queridos, la destrucción sistemática de cualquier atisbo de dignidad humana, el OLI, mecanismo de defensa. El desapego emocional. Para sobrevivir psicológicamente, muchos prisioneros adoptaron un mecanismo de anestesia emocional. Las emociones eran peligrosas, podían desbordarse y quebrar la mente. El desapego se convirtió en un recurso de defensa inconsciente. Frankl describe cómo, después de las primeras semanas, incluso los actos más atroces dejaban de sorprender o conmover. La muerte dejó de ser un shock. Se volvió una rutina cotidiana. La adaptación al horror. Normalización del absurdo. Con el paso de los meses, los prisioneros aprendían a encontrar pequeñas rutinas de supervivencia mental. Centrarse solo en el presente inmediato. Ignorar el Ivosesiep, futuro, que solo traía desesperanza. Aferrarse a cualquier mínimo acto de humanidad. Un gesto amable, una mirada solidaria, un recuerdo personal. Incluso en el infierno, el hombre busca pequeños anclajes de significado. La elección interior. El núcleo de la libertad humana en medio de este infierno. Frankl identificó la que sería su gran lección psicológica. No podemos controlar lo que nos sucede, pero sí nuestra respuesta interna. La actitud ante el sufrimiento es el último dominio de libertad personal. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder de elegir nuestra respuesta. Este principio sería la base de su posterior teoría de la logoterapia. El sentido como mecanismo de supervivencia. Frankl observó que aquellos prisioneros que encontraban un sentido, un para qué seguir viviendo, resistían mejor el horror cotidiano. Pensar en un ser querido esperando su regreso. Imaginar un futuro donde compartirían su testimonio. Mantener la esperanza de reconstruir su vida tras la guerra. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esta cita de Nietzsche resume el núcleo de la filosofía de Frankl. La importancia de mantener el control interno. Incluso frente a la absoluta deshumanización, existía un último espacio de autodominio. La actitud personal frente al sufrimiento. La capacidad de encontrar significado donde parece no haberlo. La resistencia moral a la brutalidad ajena. El hombre es libre incluso cuando todo le ha sido arrebatado.
La psicología de la esperanza dentro del horror. Mientras los días pasaban en los campos, Frankl observaba un fenómeno recurrente. Los prisioneros que mantenían la esperanza sobrevivían más tiempo. Aquellos que perdían todo sentido de futuro colapsaban física y mentalmente. El colapso emocional generalmente antecedía al físico. Quien renunciaba internamente dejaba de luchar. Perdía el interés por la higiene mínima, por alimentarse, por protegerse del frío. El abandono del alma abría la puerta a la muerte. El fenómeno del domingo de ilusión. Frankl describe cómo en ciertos momentos los prisioneros esperaban ansiosamente alguna noticia que pudiera significar su liberación. Fechas límites, inventadas. Para Navidad estaremos libres. Cuando llegue la primavera todo acabará. Cuando esas fechas llegaban sin cambios, muchos entraban en desesperanza profunda. Su sistema inmunológico se debilitaba. Las enfermedades avanzaban rápidamente. No es el sufrimiento físico lo que destruye, es el sufrimiento sin sentido. La importancia del sentido personal. Frankl entendió que el sentido no debía depender de factores externos. No podía basarse en la esperanza de liberación inmediata. Y ese sentido debía construirse incluso dentro del cautiverio. Para algunos ese sentido era revivir mentalmente momentos hermosos del pasado. Planear futuros proyectos si sobrevivían, ayudar a otros prisioneros con pequeños gestos de humanidad. Incluso la más pequeña de las acciones significativas es un acto de resistencia espiritual. El poder de los recuerdos como refugio interior. Frankl relata cómo, en medio del frío y el hambre, evocaba en su mente las imágenes de su esposa, conversaciones pasadas y pequeños momentos de felicidad. Nadie puede arrebatarle al hombre sus recuerdos, su mundo interior. Este refugio mental ofrecía un respiro momentáneo al sufrimiento constante. La diferencia entre los que sucumbían y los que resistían, observando a los demás prisioneros, Frankl identificó un patrón. Quienes aceptaban el dolor como parte del camino hacia un propósito superior, soportaban mejor las condiciones extremas. Los que veían el sufrimiento como algo absurdo e inútil se quebraban más rápido. El sentido transforma el sufrimiento en sacrificio, lo dignifica. El ser humano como creador de sentido. Aquí nace el principio central de la logoterapia. No es el entorno lo que otorga sentido a la vida, es el individuo quien a través de su actitud crea ese sentido. Incluso en los peores escenarios, la libertad de elegir nuestra respuesta permanece intacta. El hombre no está condenado a ser producto de su destino, es coautor de su existencia. La dignidad moral frente al mal absoluto. Frankl cuenta historias de prisioneros que, incluso hambrientos y enfermos, compartían su escasa comida con otros. Actos heroicos en lo cotidiano, pequeños gestos de compasión en un mundo gobernado por la crueldad. El hombre puede conservar su dignidad hasta en el infierno si mantiene vivo su espíritu ético. Si este resumen está abriéndote nuevas perspectivas sobre la capacidad humana de encontrar sentido incluso en las situaciones más extremas, suscríbete ahora, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Aquí seguimos optimizando tu mente para fortalecer tu resiliencia y crecimiento personal. El humor como arma psicológica. Sorprendentemente, Frankl destaca que, incluso en Auschwitz existía el humor. Una broma, un comentario sarcástico, servía como válvula de escape momentánea. Este humor no negaba el horror, pero ofrecía un respiro ante la desesperación, un recordatorio de que aún quedaba humanidad dentro de cada uno. El sentido del humor es un arma del alma para mantener el control psicológico. La libertad última. Elegir nuestra actitud. Aunque los guardias controlaban absolutamente todo, la alimentación, el trabajo, el castigo, incluso la vida o la muerte, había un espacio incontrolable, la elección de cómo interpretar la realidad, el control sobre los propios pensamientos. Incluso encadenado, el hombre puede decidir no odiar a su verdugo. Esta fue para Frankl la máxima prueba de libertad interior. El nacimiento de la logoterapia. Tras sobrevivir al campo de concentración, Frankl desarrolló su propuesta psicológica. La logoterapia. Mientras el psicoanálisis de Freud se centraba en el deseo de placer como fuerza motriz y la psicología de Adler destacaba la voluntad de poder, Frankl planteaba que el principal motor humano es la búsqueda de sentido. No es el placer ni el poder lo que mueve al hombre, sino el significado que le da a su vida. 3 caminos hacia el sentido. Según la logoterapia, Frankl identificó 3 rutas principales a través de las cuales el ser humano puede construir sentido. A través del trabajo y la creación, realizar obras, proyectos o contribuciones que trasciendan. A través del amor y las relaciones humanas, amar profundamente a otro ser.
cuidar, acompañar, entregar afecto. A través del sufrimiento inevitable, cuando el dolor no puede evitarse, transformarlo en una oportunidad de crecimiento espiritual. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra significado. El sufrimiento como oportunidad de crecimiento. Frankl no glorifica el dolor, pero sostiene que, cuando el sufrimiento es inevitable, la actitud frente a él define la calidad interior del individuo. Incluso en el peor escenario, es posible elevarse moralmente mediante el sacrificio con propósito. El hombre es capaz de soportar cualquier dolor si sabe para qué lo hace. El vacío existencial, un mal moderno tras la guerra. Frankl observó un nuevo fenómeno. Personas que, aunque libres, vivían vacías de propósito. El progreso material no garantizaba satisfacción interior. Muchos hoy tienen los medios para vivir, pero carecen de razones por las cuales vivir. Esta carencia de sentido genera depresión, adicciones, conductas autodestructivas. La logoterapia propone justamente llenar ese vacío existencial. La libertad interior como último bastión. Aún en las circunstancias más adversas, el ser humano conserva su libertad de interpretar los hechos, su capacidad de decidir cómo responder ante la adversidad. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la actitud ante su destino. Este principio es la base del empoderamiento psicológico. El legado de Viktor Frankl, su experiencia extrema, le permitió convertir el dolor personal en una fuente de conocimiento universal, ayudar a miles de pacientes a encontrar sentido en sus propios sufrimientos. Hoy, su obra continúa vigente en terapias existenciales, programas de desarrollo personal, literatura de crecimiento interior. El sentido no se recibe, se construye día a día. El mensaje central de El hombre en busca de sentido: el sufrimiento es inevitable, pero su vacío no lo es. La actitud personal es la última libertad. El sentido es la mayor fuente de fuerza interior. El afán, amor y la responsabilidad por otros son motores del alma. Incluso en la oscuridad absoluta, el hombre puede elegir ser luz. Si este resumen completo de El hombre en busca de sentido te ha inspirado a ver la vida y el sufrimiento desde una nueva perspectiva, suscríbete ahora, activa las notificaciones y deja tu me gusta. Aquí seguimos, optimizando tu mente, tu propósito y tu fortaleza interior para ayudarte a construir una vida llena de sentido y crecimiento personal. Nos vemos en el próximo episodio para seguir expandiendo tu conocimiento.